Hola amigos, hoy os traigo un modesto familiar, nada menos que el Mercedes AMG CLA 45S, 421 caballos, tiene hasta modo drift. Nacho, ¿encontraste la familia con casco que te pedí? Pues sí, un familiar muy interesante sobre todo por lo que hay aquí dentro, que lleva un motor solo de 2 litros con 421 caballos, una potencia específica brutal, pero brutal. Es un coche hecho por AMG. BMW tiene los M Performance y tiene los M. En cambio, Mercedes sí tiene los acabados AMG, pero luego tiene coches hechos enteros por AMG, como hace BMW con los M. Y este es uno de ellos. Está incluso firmado en todas las piezas importantes, lleva la firma de AMG. Un coche que entraría perfectamente en Solauto, en nuestra web de referencia. Una página de compra-venta entre particulares en formato subasta, muy interesante. Como siempre, entrad a ver todo lo que os dejo abajo en la descripción, que os pongo cosas muy interesantes. Hasta fichas técnicas vais a encontrar. Bueno, a ver, realmente, digamos, el clase A 45 lo puedes encontrar en formato clase A, en formato sedán y en formato CLA. Al final es el mismo coche, lo único que va cambiando es la parte de atrás, el maletero. Un maletero de 505 litros, un maletero muy grande, muy grande. ¿En qué se diferencia de un CLA normal? Pues obviamente parrilla, vemos todos los deflectores, esto así en negro piano, que está siempre sucio. Aquí vemos, este lleva el extra de los faros, los LED multibeam, o sea, lleva los LED normales o los multibeam, que son 600 y pico euros, y, o sea, sí, si me preguntáis, ¿le pongo esos faros? Sí, no lo dudéis, porque la calidad de lo que se ve es muy alta. Obviamente, pintura mate, esto es un extra, son 1.100 y pico, 1.100 euros, bueno, Nacho, ¿cuánto es? 1.119. 1.119, había quedado por 19. Al final, pues lo ves distinto, ves que aquí viene lo de Turbo 4MATIC, ves aquí esto también negro piano, los retrovisores, en fin, cristales tintados. Al final todas estas cosas son algunas extras, los cristales son opcionales, el resto es de serie. Todos llevan 19 pulgadas. Esta llanta es opcional, que son forjadas, que son 2.600 euros, que sí, que es cara, pero es que es una llanta muchísimo más ligera. Este es un coche caro, este es un coche que son, ¿cuánto, Nacho? 86.600. 86.600 euros. ¿Dónde están esos 86.600 euros? Porque dices, joder, es que es muchísimo más caro que el resto de los CLA. Lleva prácticamente otro chasis. Aparte que el motor técnicamente es una animalada lo que hay ahí dentro, lleva otro chasis, lleva otros brazos de suspensión, delante y detrás. Detrás lleva hasta otras manguetas, digamos donde se acoplan los brazos de suspensión a la carrocería son diferentes también, está todo reforzado, llevas otra dirección, o sea, el coche es mucho más que un CLA potenciado, va mucho más allá. Frenos con pinzas de 6 pistones, con 6 pistones y discos más grandes incluso que el 45 normal. Son de 300 me parece y estos son 340, ¿no, Nacho? Correcto. Vale, pues hoy estamos acertando todo. 360 milímetros de diámetro. Tracción total con un diferencial trasero. Un diferencial trasero un poco rollo el estilo de los que estamos viendo últimamente, que es el propio diferencial y luego lleva 2 paquetes de embragues, uno por rueda, que son los que hacen los que reparten el par en ambas ruedas. ¿Qué tienes con esto? Un control de la tracción bestial.
hasta el punto que puedes llegar a ofrecer el inútil modo drift que tienen muchos coches. ¡No es inútil! Entonces, tú puedes llegar a bloquear el tren trasero como si fuese un eje rígido, o hacer que vaya más para solamente a una rueda, el 100% del par que llega atrás que vaya solo a una rueda, o que se reparta de la forma más efectiva para hacer que el coche avance, y que el coche avance bien. Vamos a ver la parte trasera. Por si no os habéis dado cuenta de que era una AMG, además un 45S, este aleroncito es una de las cosas que lo diferencian. Obviamente las inscripciones aquí, el 45S, esta especie de difusor que habría que ver, porque yo creo que sí que puede tener algo de efecto aerodinámico, porque está abierto aquí y tendría toda la gracia. Es curioso, puede llevar bola, a pesar de esto y a pesar del tamaño de los escapes, este coche puede llevar bola, cosa que no suele ser muy normal. Las tomas estas de escape, este trocito de aquí es falso, lo que pasa es que el escape llega hasta ahí. Aquí estáis viendo en las imágenes como, bueno, pues el escape está ahí detrás. Por cierto, escuchad cómo suena. El maletero, que es una de las cosas más interesantes de este coche. Lo tengo aquí apuntado porque si no, no me acuerdo. Son 505 litros. 505 litros de capacidad. Para que os hagáis una idea, un clase C familiar son 455 litros. Tiene más maletero que un clase C familiar. Lo que pasa que es que si buscas algo igual de potente, pues en el clase C tienes el C43, que son 408 caballos, porque si no, luego ya te tendrías que ir al C63, que son 680. En cualquier caso, el clase C es mucho más caro que este. Este tiene un poco más de maletero, bueno, 50 litros más, lo que tiene son las plazas traseras más pequeñas que las de un clase C, cosa que normal. Si nos vamos a rivales, es que, a ver, ¿qué rival encontramos? De esta carrocería sí que hay coches rivales, pero con esta potencia no hay coches rivales en el mercado, con 421 caballos. Un RS3, ahora con el paquete performance este que le han puesto, 407 caballos, y como es el Sportback, bueno, pues se podría acercar un poco, pero es que son 380, lo tengo por aquí. Son 282 litros, es que hay mucha diferencia, y la gracia de esto, bueno, un RS4 Avant son 450 caballos y tiene 495 litros, también tiene menos maletero que este. Lo que tiene este coche es que es un familiar, pero es un familiar muy radical de chasis y muy radical de motor y de prestaciones, y bueno, a ver, ahí, lo cerramos. Si nos vamos a ver el motor, si lo sé abrir con sus hidráulicos, vemos cosas muy interesantes aquí. Primero, todavía hablando de chasis, vemos una barra de refuerzo de torretas, que esto está unida a un subchasis que lleva aquí debajo y otro que lleva allí detrás. La suspensión puede ser de dureza variable en opción, unos 600 algo euros, lo tengo por aquí apuntado, bueno, 600, da igual. El caso es que es un coche que se siente muy duro, y tú puedes variarla en tres durezas. El motor, pues una maravilla, son 421 caballos en un motor de 2 litros, pues eso te da, pues eso, una potencia específica, pero yo creo que es la más alta del mercado. Un motor muy bueno, entero hecho de aluminio, turbo de doble entrada, refrigerado por aceite y por aire. Bueno, pues aquí de verdad esto es una delicia. Y este motor está complementado con la caja de cambios de 8 velocidades, de AMG, no la normal, la de AMG que cambia. Vemos que aquí está todo firmado bueno, es que no sé, o sea, no sé ni lo que pone, pero está firmado todo el coche con detalles muy interesantes.
Pero claro, todo esto es una maravilla, el sistema de tracción que lleva es una maravilla, la puesta a punto que tiene es una maravilla, el motor, pero ¿funciona? ¿Qué tal va esto? Bueno, pues vamos a salir a la calle, vamos a ver cómo se comporta en la calle y si es asumible la dureza que tiene, que ya os digo que es muy duro. Y luego vamos a decirle a Ned que le mida un consumo, le vamos a meter ahí obligado a que nos mida los consumos, vamos a ver lo que corre y sobre todo el tiempo que hace en el circuito. Esta unidad nos viene con unos Michelin, no lo he dicho, unos Pilot Sport 4S, que es un neumático bastante divertido. El A45S que probamos, el hatchback, venía con unos Pirelli P0, con lo cual, bueno, pues a lo mejor vamos a ver si hay alguna diferencia. Venga, vamos a la calle y os cuento cómo va. Siempre es agradable conducir un coche que sabes que tiene mucha tecnología, aunque luego no lo vayas a usar, pero sabes que ahí dentro hay un motor especial, y este lo es. No os he dicho que la diferencia entre el A45 y el A45S está básicamente en la presión de soplado del turbo, que el 45 sopla a 1,9 bares y este sopla a 2,1. Habrá algún matiz que cambie más, pero básicamente es un tema de electrónica. Donde sí que hay diferencias en el chasis y en el acabado interior, que ahí encontramos cosas, por ejemplo, estos asientos son de serie, este volante es de serie, hay muchas cosas que puedes ponerte a analizar, pero bueno, vamos al grano, porque esas cosas que al final, esas cosas que analizas, es que las puedes ver tú en el concesionario. Prefiero emplear el tiempo en decirte lo que realmente no vas a poder ver sentado en el coche en el concesionario o que no te va a poder enseñar el vendedor. Para empezar, la postura de conducción. A ver, el acceso es bueno. Hay que tener en cuenta en este coche que no tiene marco, ni las puertas delanteras ni las traseras. Y eso facilita el acceso. Cuando te aparca un coche muy cerca, pues bueno, bajas la ventanilla, que la puedes bajar desde el mando, y puedes entrar con facilidad. Y detrás ocurre lo mismo, aunque el hueco para entrar no es que sea especialmente grande, pero el poder bajar la ventanilla te ayuda a que, bueno, pues a que puedas meterte mejor, aunque tenga un trozo ahí de cristal fijo. Una vez sentados, bueno, pues tenemos un buen asiento con una banqueta que se regula en extensión. Para mí la noto un pelín estrecha. Pero ya sabéis, lo de siempre, es que soy muy pesado en esto. Cada cuerpo es un mundo. Todo depende también un poco del tamaño que tengas. Luego está este volante. A ver, este volante, hay varias opciones de volante. No es el volante de mis sueños, no. Primero, no es redondo. Está más plano por aquí y achatado también por la parte baja. Y cuando tú estás conduciendo, bueno, pues llevar las manos aquí bien agarradas y no notas el volante redondo. No sé, no me vuelve loco, como me vuelven loco los volantes de M, por ejemplo. Luego hay otra cosa, y es que por aquí es piel y por aquí es piel vuelta. Esto te obliga a ir agarrando con más fuerza el volante, sobre todo si vas en conducción deportiva. El tacto es súper agradable, eso sí, pero hay dos texturas, bueno, son cosas mías, pero hay dos texturas. En la vuelta rápida, que ya la he grabado, he cometido el error de no ponerme guantes, porque para esto sí que hay que ponerse guantes en un circuito cuando estás conduciendo rápido. Sí que te obliga a poner guantes. Llevar las levas del cambio de 8 velocidades, llevas las levas aquí muy accesibles. Desde aquí tienes todos los mandos que necesitas realmente, aunque la pantalla es táctil. Desde aquí ya puedes hacer tantas cosas que al final lleva estos dos botoncitos que son, digamos, unos mandos ápticos con los que controlas la pantalla o controlas la otra pantalla y claro, desde aquí sin soltar el volante y casi de memoria, en el momento que ya te conoces el coche, ya puedes cambiar todo. La pantalla, obviamente las calidades son muy buenas, pero distraen. Entonces Mercedes, ¿qué te ha hecho? Pues te ha metido estos botones aquí que funcionan como una especie de joystick y al final
yo creo que es buena solución. Desde aquí tienes dos grupos de mandos muy interesantes. Desde uno controlas los modos de conducción. Ya ves, el Comfort, el Sport, Sport Plus, ves que cambia el sonido, y el Race, que incluso reduce más. Y luego, si tú aprietas el botón, se te va al modo individual, que es un modo en el que tú puedes configurar lo que tú quieres, o sea, de dirección, de motor, de sonido, tienes, me parece son 4 electrónicas distintas, 3, a ver, las tengo aquí, vamos a verlas juntos. Tienes el modo, el Advance, el Pro, el Basic y el Master, que son dinámicas de conducción distintas. También tienes un modo calzada resbaladiza, tienes un modo para hacer salidas, o sea, aquí con la electrónica puedes hacer prácticamente lo que quieres, te lo puedes configurar. Igual que te puedes configurar las pantallas, puedes verlo, bueno, tienes estas 3, el modo clásico, el deportivo y el super deportivo, que denominan ellos. Esto ya va en gustos. Ya a mí, si os digo la verdad, me gusta más el Classic, que va en azul, no con tanto amarillo, pero bueno, igual, en gustos personales no os debo influir, mis gustos personales no os deben influir, porque cada uno ya sabéis. Hay buenas tomas de refrigeración, tenemos este salpicadero con el logo AMG, muy bonito. La calidad de acabado tiene, bueno, primero abusa mucho del negro piano. Ya sabéis que soy un enemigo del negro piano porque siempre está sucio. Eso sí, cuando está impecable es bonito, pero siempre está sucio. Tenemos aquí los mandos del climatizador fuera de la pantalla, cosa que está muy bien, porque nos ayuda nos distrae menos, y encima, si ya sabes dónde está todo, pum, vas ahí, aprietas el botón y lo tienes fácil. En la calidad, aparentemente están bien terminados. Hay algún grillito. También el coche es tan rígido que es normal que potencie el que aparezcan grillitos de materiales, pero la apariencia, o sea, si entras y lo ves y dices, esto está muy bien terminado, y como un Audi, como un BMW, están, bueno, la calidad de acabado y los materiales que utilizan son buenos, pero sí que cuando empiezas a hacer curvas y tal, escuchas algún grillito. Yo se lo achaco a la rigidez del conjunto, que es mucho más rígido que un clase A o un clase CLA, perdón, normal. Luego también, que se me ha olvidado, tiene modo drift. Mirad, para poner el modo drift es muy sencillo. Tienes que poner el modo de conducción, lo tienes que llevar a Race, que es carreras, tienes que desactivar por completo el control de estabilidad, aprietas las dos levas a la vez y luego confirmas con la de subir. Y ya estás en el modo drift, ese modo que tanto le gusta a Nachetti. El espacio detrás, pues no está mal para 2 personas. Para 3, ya veis que como va Nacho en el medio, pero es más que nada porque por espacio más o menos puedes ir apretado. Son la forma de los asientos, que vas muy cómodo, 2 personas, 2 adultos ahí detrás van muy cómodos, pero como intentes sentar en el medio a otro, la forma del asiento le va a hacer que sea más incómodo. Os recomiendo poner el extra del cargador inalámbrico, os va a quitar de cables. Sí, pierdes un poco de espacio para la guantera, pero bueno, al final el móvil lo tienes que dejar. Y como integra muy bien el móvil, tienes Android Auto y Apple CarPlay, pues al final el móvil te sobra. Con llegar, meterlo ahí, incluso cerrar esta tapita, la dejas cerrada y no hay problema. Y si te bajas, se te va a avisar el coche que te has dejado el móvil dentro. El comportamiento, amigo, magnífico. Tiende a ser duro, al margen de si has montado la suspensión de dureza variable, tiende a ser duro. Tan duro como para decir, no me lo puedo comprar, no puedo llevar aquí a la familia. No. Vas a ir duro sabiendo que llevas un coche firme, pero en el modo confort, bueno, pues más o menos lo solucionas. Alguien se te va a quejar, sobre todo cuando entras en los típicos baches de urbanización, alguien se te queja seguro. Pero bueno, el que tiene que disfrutar es el que va aquí sentado. Que se aguanten.
Luego el coche se va transformando poco a poco en función de cómo vas cambiando los modos de conducción. Del Comfort pasamos a un Sport que digamos que aguanta más las marchas, se pone todo va avanzando un poquito hasta llegar al límite del Race, que digamos que la dinámica de la electrónica yo no lo recomiendo para la calle. El Sport, incluso el Sport Plus, si estás haciendo una zona de curvas, yo sí lo pondría, pero el Race dejarlo para un circuito, porque ya no es la dureza de suspensión, ya no es el sonido, ya no es el motor, porque todo eso lo puedes configurar en modo individual. Tú puedes poner en el modo individual todo, a excepción de la dinámica, de la electrónica de conducción, de cómo reparte la tracción y todo eso, que eso yo no lo pondría en máster en la calle, porque es demasiado radical, entonces te lo dejas en el Advance, en el Pro, pero en la calle no, vamos, es que no le vas a sacar partido. Es un coche con el que puedes ir muy rápido, en línea recta y puedes ir muy rápido en zona de curvas. En autopistas, autovías, el típico viaje que haces pues a una velocidad moderada, pues digamos que va muy bien, va muy aplomado, incluso absorbe, a pesar de la dureza, absorbe bien los chasis, tiene muy buena calidad de amortiguación este coche, a pesar de su dureza, pero eso, una cosa no quita la otra. En autopistas, autovías vas bien. En zonas de curvas de montaña, digamos que se lo traga todo, que tanto curva cerrada como curva muy abierta, el coche lo disfrutas. Pero ten cuidado, que ya puedes ir a un ritmo muy alto. Conduciendo, ¿cuál me gusta más? En la calle, y ya os anticipo, en la vuelta rápida en circuito, esto o un RS3, me quedo con esto, con el CLA, el 45, incluso con el A45, el S, me quedo antes por las sensaciones que transmite. Tienes muchas sensaciones en el volante, aquí en los riñones, sensación visual, el oído, y ojo que el motor del Audi RS3 es un misil, o sea, ese motor es un espectáculo también, el 5 cilindros, pero no sé, como que me transmite más sensación de estar llevando un deportivo. Y ahora veréis en la vuelta rápida que también, es que ya os estoy contando el final, que también da sensación de coche rápido. Pero bueno, vamos a volver al INTA, que os voy a contar lo que gasta, lo mucho que corre y cómo se comporta en el circuito. Venga, vamos allá. Voy a meter el modo Race. Ahí, Race. No, que estoy en la calle, Sport Plus. Ya, ¿ves? Ya me he pasado de la velocidad, ya estoy en el límite de la velocidad. Esto es rapidísimo. Pues ya habéis visto que es un coche duro, pues si es duro en la carretera, aquí tiene que ir bien. Pero antes vamos a hablar del consumo. Vamos a hablar del consumo. Ned, ¿estás ahí? Hola, Olita, vecinito. Ned le hemos tenido que forzar a que haga el consumo de este coche porque no quería, porque ya os podéis imaginar, ¿no? Con 421 caballos, aunque le hemos engañado con eso de que es el shooting brake, el familiar, y el tío, bueno, pues lo ha hecho. Y al final, ¿sabéis qué consumo ha sacado? Aquí lo estáis viendo, 7,1 en el consumo en carretera. 7,4 hizo este coche en la versión hatchback, en la versión el compacto. Bueno, pues tiene su lógica. Estos al final pues son más aerodinámicos. Consumo urbano del anterior no hicimos y este le hemos sacado 11,3. Es alto, es un consumo alto, 11,3. Bueno, el M240i X-Drive hizo 11,4. Está ahí. A ver, así que hayamos visto otro en ciudad así alto, bueno, ya mi GT3, pero realmente es un consumo alto en ciudad. Pero bueno, ¿quieres 421 caballos? Pues los vas a pagar ahí. Bueno, y querréis saber lo que corre, ¿no? Pues bueno, supongo que os habréis visto, os he dejado la prueba del A45S, la versión normal,
Y si comparáis las prestaciones es un calco, al final es el mismo motor, bueno, hay algunas diferencias de peso y aerodinámica, pero es el mismo motor. Aquí lo estáis viendo, este ha hecho 14.9, el otro hizo 14.6. Bueno, pues es lógico, el 0,400, 12.4, 12.2, fijaros el 0,50, 1,85, es muy bajo, eso indica que tiene una muy buena capacidad de tracción. A ver, los 1000 metros, 22.6. El otro hizo 22.4, bueno, 22.5 más bien, y sale de los 1000 metros a 232,5 kilómetros por hora. Es muy rápido, es un coche muy rápido, el cambio cambia rapidísimo y el motor empuja siempre y corre siempre. Yo creo que más de un superdeportivo se puede llevar un susto si mira por el retrovisor y ve aparecer un familiar dándole luces, pero eso en Alemania, aquí no, aquí vamos a 120. Y vamos a la vuelta rápida, que es algo que estamos esperando. A ver qué tal va esto con los Michelin. Y bueno, venga, no os digo más, venga, vuelta rápida. Vamos allá, todo off, modo manual. ¿Imagináis con la familia aquí dentro? Cuatro. 22.1 hizo el compacto, 22.4 este, pues tiene cierta lógica. Y respecto a las P0 o las 4S, pues no hay mucha diferencia. Es otro coche. Estoy temblando. Pero bueno, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? A ver. ¿Cómo corre en todos los sentidos? ¿Cómo corre de motor? ¿Cómo transmite la potencia al suelo? ¿Cómo sale de las curvas? ¿Cómo entra? A ver, hay curvas en las que si entro frenando, digo, venga, voy a entrar frenando hasta muy tarde para que se mueva de atrás y me ayude a la salida. Lo hace. Hay otras que digo, voy a frenar recto y meter un poco de dirección, el coche no se mueve de atrás. Y en otras dices, venga, ahora doy zapatazo para que salga rápido y tal, ¡bum! Te sale derrapando. A ver, lo hace todo bien. En el modo, os digo, es la segunda vuelta que doy, porque la primera que he dado, he hecho 22.6, no había puesto el modo manual, entonces lo que hacía es que me cambiaba él, y ha habido pues eso, me cambiaba él cuando llegaba al tope de revoluciones. Aquí no, aquí he ido cambiando yo, y en alguna a lo mejor podía haber ganado un poquito de tiempo cambiándole un poquito antes, pero vamos,
no sé, 2 décimas entre el modo automático y el modo manual, más rápido el manual. Bueno, pues 2 decimitas que hemos ganado. Frena muy bien, una estabilidad natural del chasis me gusta. Es brutal, pero es brutal, el cambio me hace caso a todo lo que le he dicho, no se ha calentado, no he tenido el más mínimo problema de nada. El único, el volante, que como lleva la piel vuelta tengo que sujetarlo con más fuerza, me tenía que haber puesto guantes para poder sujetar aquí. La postura de conducción deportiva, el volante es un poco plano por aquí, si hubiese sido redondo hubiese estado más cómodo, pero ya son apreciaciones mías que a lo mejor no todo el mundo tiene. La postura no voy muy allá, no tiene un asiento me voy dando aquí algún golpe en la vuelta. Digamos que la postura no es la más... Eso BMW lo resuelve mucho mejor, por ejemplo, o Audi. Pero lo que es conducir el coche... Vamos, es que este mismo familiar, puedes ir con la familia, pues con el perro, lo que lleves ahí detrás, da igual. Los dejas y te vas a un circuito y te haces un track day. Te haces un track day con un coche al que le tienes que hacer muy poquitas cosas para disfrutar de él en un track day. Pues ponerle un semi-slick en lugar de la rueda que lleva y a lo mejor meterle un líquido de frenos un poquito mejor, cosa que no me ha hecho falta. Aquí no sé del pedal abajo, tampoco he dado tantas vueltas. Jesús, ¿cómo corre esto? Es cuando le cae el tiempo a Nachete. Venga, vamos a ver más cosas, vamos a analizar. Qué bruto es. Dios mío, qué bruto es, pero a ver, bruto en el sentido de... Venga, olvidaros de la palabra bruto. ¡Qué bestia! Pero bestia en el sentido bueno. Es bestia porque corre mucho, es bestia por cómo tracciona y es bestia como pasa por curva. Lo hace muy bien, vamos. De momento, o sea, es que, claro, ya lo hizo bien el A45 normal, pues fijaros eso, el A45 hizo 22.18 y este ha hecho un 22.40, está muy cerca. Tiene una relación, si os fijáis, entre 22.18 y 22.40, pues eso, las 3 décimas por ahí, ronda las 3 décimas, que hay también en las aceleraciones. Luego tiene su lógica, la vuelta es rapidísima, ya habéis visto, es muy rápido, pero es cómo entra... Cómo derrapa, lo haces derrapar de atrás cuando quieres, de verdad, frena bien, es que digamos que lo hace todo bien. Hay un momento que incluso el motor me sobrepasa, ¿sabes? Que noto que el coche es que corre demasiado, nunca es demasiado, pero que corre mucho. Esto tenerlo en cuenta en la calle, que esto es un coche que corre mucho. Y luego también, si te quieres divertir, tiene modo drift. Como también tienen el Golf R, como también tenía el VZ5, como también tiene el Audi RS3, todos estos, un modo inútil, pero que es una prueba de lo que tú puedes llegar a controlar el sistema de tracción con los diferenciales traseros que tienen. Y bueno, ya que lo pueden hacer, pues lo ofrecen. No tiene mucho sentido, pero bueno, lo tiene. Y eso habrá gente que lo utilice, aunque ya os digo siempre lo mismo, si queréis hacer drift, compraros un coche específico para hacer drift, y eso pasa porque sea propulsión, más que un coche naturalmente tracción delantera con la tracción total. Pues ya os digo, estamos ante uno de los familiares más interesantes desde el punto de vista deportivo. Lo puedes usar todos los días, es un poquito duro, pero lo puedes usar perfectamente todos los días. Pero las sensaciones que transmites de coche de carreras, de coche muy bien hecho, os lo he dicho en la vuelta rápida, este coche... le pones unos semi-slicks y te metes en circuito, y le pones un neumático mixto y te vas a donde sea, o sea, con la familia. O sea, que al final, bueno, pues oye, Nacho me lo decía antes, que le gustaba más, prefería este al compacto, pero eso es porque yo creo que está pensando ya en formar una familia. Quita. Bueno, y hasta aquí nuestra prueba. Espero que os haya gustado, que no os haya chillado mucho el salón o la habitación donde estabais con tanto derrape,
pero es que cuando un coche derrapa, pues hay que enseñarlo. Yo creo que es buena idea hacerlo. Y así veis realmente de lo que es capaz este coche, que luego en la calle eso no lo podéis ver. Ya sabéis que tenemos un merchandising muy interesante, que nos ayudáis mucho con él y que además, por lo que estamos viendo, os está gustando. Acordaros de Solauto, que os dejo el enlace ahí abajo. También os dejo un enlace donde podéis sacar el CLA más barato y bueno, pues pero tiene que ser a través de ese enlace. E incluso enlace a las fichas técnicas de KM77, que ahora son nuestros compañeros de trabajo. Así que bueno, ya veréis cuántas cosas hacemos.